Hola chicos, bienvenidos a su clase de matemáticas. Entonces el día de hoy vamos a mirar un tema que titula Teoría de conjuntos. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a comenzar. Bueno, a ver, antes yo quisiera que recordemos un poquitico lo que nosotros nos enseñaban en la escuela. Vamos a partir de algo bastante básico. Listo, entonces dice así, conjunto es toda colección o agrupación bien definida de objetos. He subrayado ahí bien definida de objetos. Los conjuntos se denotan con letras mayúsculas, son letras de nuestro alfabeto, y los elementos con letras minúsculas. Bueno, aquí hay unos ejemplos, entonces recuerden cuando nosotros estábamos en la escuela y nos enseñaban sobre los conjuntos, entonces nos decían, bueno, un conjunto de árboles, nos hacían pintar los árboles, un conjunto de animales, nos hacían pintar los animales, nos decían un conjunto de estudiantes, bueno. Una parte importante y bueno, que pues es fácil, ¿no es cierto? Es mirar, usted mira el conjunto y es decir que, de qué tipo de conjunto se trata. Entonces, por ejemplo, si miro este conjunto, entonces yo puedo determinar o debo saber determinar que se trata de un conjunto de árboles. Si yo miro este conjunto que está aquí, miro estos animalitos, entonces yo puedo o yo, pues sí, yo debo determinar que se trata de un conjunto de animales. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿por qué lo digo? Porque a veces los estudiantes se confunden. Por ejemplo, para que tratar de explicar un poquito y que quede claro. Por ejemplo, miren, si me dan este conjunto que nosotros estamos mirando aquí, hay estudiantes que uno les pregunta, por ejemplo, de qué conjunto se trata y a veces se confunden. Por ejemplo, dicen, ah, no, ese es un conjunto de animales. Pero miren ustedes que, por ejemplo, el perro es un animal y más sin embargo el perro no está en este conjunto. Entonces, si yo digo que este es un conjunto de animales, entonces estaría definiendo mal el conjunto. Entonces, ¿cómo me quedaría bien definido este conjunto? Si yo digo, ah, este es un conjunto de aves, ahí sí lo estoy determinando bien. ¿Listo? Bueno, veamos otro ejemplo. Miren este conjunto, fácil. Entonces yo digo E, la I, la O, la U, la A. ¿Qué es eso? Entonces, este se trata de las vocales. Entonces digo, este conjunto es el conjunto de las vocales. Si yo digo, ese es el conjunto de las letras del alfabeto, entonces lo estaría determinando mal. ¿Listo? Por eso es bien definido de objetos. Entonces, den en cuenta ustedes que esto es fácil. Veamos un último ejemplo. Miren este conjunto que tenemos aquí. Entonces, tenemos la letra A, la letra B, la letra C, la letra E y la letra D. Entonces, la cuestión es mirar este conjunto, ¿de qué se trata? ¿Cómo puedo yo definir ese conjunto? Porque uno, o sea, los conjuntos hay que saberlos definir bien. ¿Listo? Porque aquí lo dice, es una colección, una agrupación bien definida de objetos. Entonces, miren, siempre que les presento este conjunto a los estudiantes, ellos se confunden. Listo, si estuviéramos en la clase y yo les preguntara qué es esto, entonces los estudiantes en su mayoría de ocasiones contestan, esas son letras del alfabeto, pero no es así. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo digo, estas son letras del alfabeto, pero entonces la pregunta es, ¿y la M? La M es una letra del alfabeto, pero más sin embargo la M no está aquí. Entonces, ¿cómo me queda bien definido este conjunto? Me quedaría bien definido cuando yo digo, este conjunto es el conjunto formado por las 5 primeras letras de nuestro alfabeto. Entonces, ahí quedaría bien definido este conjunto. Bueno, otra cosa que yo quiero aquí también, pues, explicar un poquitico es acerca de lo que mencioné o lo que estoy mencionando de algo que es el alfabeto y de algo que es el abecedario. ¿Listo? Porque resulta que nosotros en matemáticas casi no utilizamos el abecedario, lo que más utilizamos es el alfabeto. Entonces, a ver, recordemos, el alfabeto entonces está conformado por 27 letras, que son las letras que nosotros conocemos, A, B, C, D, E, etc. En cambio, el abecedario no tiene 27 letras, sino que tiene 30. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Por ejemplo, está esta, que es la H, está por ejemplo la L y está por ejemplo la R. Entonces miren que son el alfabeto 27 más estas tres que no hacen parte del alfabeto, entonces son 30.
¿Listo? Eso es algo que pues hay que tenerlo presente. Repito, nosotros en matemáticas más trabajamos con el alfabeto, que son las 27 letras. Casi no trabajamos con el abecedario, prácticamente no. ¿Listo? Entonces eso para que lo vayan de pronto teniendo presente es importante. Bueno, vamos a continuar entonces. Espero que hasta ahorita vamos entendiendo un poco acerca de lo que es un conjunto. ¿Listo? Volvamos acá. Ya tenemos la definición de conjunto. Ahora, los conjuntos se describen con su contenido encerrándolos entre llaves. Este es el símbolo que corresponde a las llaves. Y los elementos van separados por comas. Por ejemplo, miren este ejemplo, el conjunto de los dígitos. Si nosotros escribimos el conjunto de los dígitos, entonces miren, cada elemento, bueno, en primer lugar, el nombre del conjunto, aquí le he puesto la letra D, ¿cómo debe de ir? Con letras mayúsculas. Los conjuntos se denotan con letras mayúsculas. Los elementos van encerrados entre llaves y cada elemento va separado por coma. ¿Listo? Bueno, ahora algo para profundizar un poquito. ¿Por qué este conjunto se llama los dígitos? Bueno, en primer lugar porque tiene 10 elementos. Si ustedes cuentan cuántos elementos hay, son 10. Y recuerden que a veces a mí me dicen, bueno, escriba un número de 3 dígitos. Entonces el 378. Es un número que tiene 3 dígitos. Es decir, los números que nosotros conocemos en nuestro sistema indoarábico se forman con estos elementos que están aquí. Todos los números se forman así. Si yo, por ejemplo, le pongo un 0 aquí, entonces ya sería el número 3780 y sería un número de ¿cuántos dígitos? Entonces tiene 4 dígitos. ¿Listo? Bueno. Otro ejemplo de un conjunto, por ejemplo, este conjunto, muy conocido. Noten aquí. El conjunto se lo denota con letra mayúscula, la B va a mayúscula y los elementos van encerrados entre llaves y los elementos se escriben con letras minúsculas y cada elemento va separado por una coma. ¿Listo? Entonces, fácil hasta ahí, creo que vamos entendiendo. Bueno, ahora, ¿cómo se representan gráficamente estos conjuntos? Estos conjuntos se los representa gráficamente mediante diagramas de Venn. Vamos a leer qué es un diagrama de Venn. Dice así, los conjuntos se pueden representar gráficamente por medio de curvas cerradas llamadas diagramas de Venn, que incluyen dentro de su área los elementos que contiene. Entonces veamos el siguiente ejemplo. Supongamos que tenemos las vocales. ¿Listo? A, E, I, O, U. Y vamos a representar este conjunto mediante un diagrama de Venn. Entonces, ¿qué hago primero? Grafico la curva cerrada. El nombre del conjunto, que en este caso la B mayúscula, la puedo colocar por acá encima. Dentro de su área, lo que está acá adentro es el área. Ahí voy a ubicar cada uno de estos elementos. Entonces, listo. Entonces, miren, este sería la representación gráfica o la representación mediante diagramas de Venn de este conjunto. Por cada elemento que yo voy colocando dentro del diagrama de Venn, voy colocando un punto. ¿Listo? Así es como se lo hace. Bueno, aunque a veces algunos no les colocan el punto, pero hay que colocarle este punto. La A, E, I, O, U, y por cada elemento se va colocando un punto. Bueno, esos son los diagramas de Venn. Vamos a mirar ahora cómo se determinan los conjuntos. Hay dos maneras para representar los conjuntos que son así, por extensión y por comprensión. Si nosotros miramos, extensión hace referencia a algo extenso, algo largo, y por comprensión es algo resumido. ¿Listo? Entonces ahorita lo vamos a explicar. Entonces vamos a comenzar por extensión. ¿Cómo es por extensión? Enumerando todos los elementos del conjunto. Por ejemplo, si el conjunto A está formado por los elementos A, B, C y D, para definir este conjunto por extensión se procederá del siguiente modo. Bueno, vamos a definir este conjunto A por extensión. ¿Cómo dijimos que es por extensión? Enumerando todos los elementos del conjunto. Entonces ahí me quedaría el conjunto A igual y ahí están los elementos. Noten que yo aquí escribí la I, A, B, C y D. Pero acá en el conjunto no puede ir esa I. ¿Por qué? Porque cada elemento únicamente debe de ir separado por comas y listo. ¿Listo? Veamos más ejemplos. El conjunto de los múltiplos de 3. ¿Cuáles son los múltiplos de 3? Ahí están. Entonces, bueno, ese conjunto lo vamos a llamar el conjunto B
puntos suspensivos, menos 9, menos 6, menos 3, 0, 3, 6, 9 y se va hasta el infinito y para acá se va hasta el menos infinito. Entonces estamos determinando este conjunto por extensión, el conjunto de los múltiplos de 3. Cuando el conjunto es muy grande, o sea, tiene infinitos elementos, se colocan estos puntos suspensivos, ¿de acuerdo? Otro ejemplo, los números naturales. Bueno, los números naturales, de hecho, tienen un nombre propio, se representan con la letra n. Recuerden ustedes que todos los conjuntos numéricos se los escribe con una linecita atrás. ¿Listo? Entonces le voy a colocar ahí. ¿Listo? Entonces, el conjunto de los números naturales son el 1. Si lo voy a determinar por extensión, entonces sería el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Y como no puedo escribir todos los elementos porque se trata de un conjunto que tiene infinitos elementos, entonces colocamos puntos suspensivos. Son solamente uno se escribe 3 puntos suspensivos y eso significa que eso sigue indefinidamente. ¿Listo? Entonces estamos determinando el conjunto de los números naturales por extensión. Veamos otro ejemplo. Los números naturales múltiplos de 2. Bueno, si ustedes se dan cuenta, aquí tiene dos propiedades o dos características. Una es ser un número natural y otra es ser un múltiplo de 2. Entonces, ¿cuáles serían los números naturales múltiplos del 2? Ese conjunto, por ejemplo, lo vamos a llamar el conjunto F. Y sus elementos serían 2, 4, 6, 8 y sigue hasta el infinito. Entonces, ¿qué son estos? Son números naturales y son múltiplos de 2. Este conjunto es el conjunto al cual lo llamamos los números pares. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar. Vamos ahora a mirar por comprensión. Dice así, citando únicamente la propiedad o propiedades que caracterizan a quienes, a unos nomás, no, a todos, dice aquí, voy a subrayar, que caracterizan a todos los elementos del conjunto. Por ejemplo, mire, si nosotros tenemos el conjunto de las vocales, que lo hemos llamado el conjunto B, entonces una manera para determinar ese conjunto por comprensión es decir simplemente el conjunto B, las vocales y listo. ¿Listo? Ahí estaría determinado el conjunto entonces por comprensión. Hay otra manera para determinar un conjunto por comprensión, es decir, hay dos maneras. ¿Listo? Entonces, la otra manera es así. Se escribe, bueno, se abre las llaves y se escribe algo así. Esto se lee X tal que X. Entonces, X tal que X es una vocal. ¿Listo? X tal que X es una vocal. A veces los estudiantes aquí se confunden porque dicen, bueno, X tal que X es una vocal. ¿Por qué? Porque piensan que ese conjunto es un conjunto que tiene un solo elemento. Dicen, ah, no, este es un conjunto unitario, tiene un solo elemento porque dice una vocal. Pero entonces, yo les pregunto, este conjunto es el conjunto de las vocales. ¿Cuáles son sus elementos? A, E, I, O, U. Ahora, yo les pregunto, ¿la A qué es la A? Es una vocal. ¿Qué es la E? Es una vocal. ¿Qué es la I? Es una vocal. ¿Qué es la O? Es una vocal. ¿Qué es la U? Es una vocal. Entonces, miren que cada uno de estos elementos, la característica que tienen es que es una vocal. Entonces, si yo digo B igual a los X tal que X es una vocal, en sí estoy diciendo que tiene todos estos elementos que están acá. ¿Listo? No sé si me están comprendiendo. Bueno, vamos a continuar. La manera usual es A igual a X tal que P de X. ¿Qué quiere decir la manera usual? Lo que más se utiliza. Entonces, estamos diciendo que los conjuntos por comprensión tienen dos maneras. Una es así, decir simplemente la propiedad o la característica de los elementos, y la otra es de esta manera. La usual, o sea, lo que más se usa en matemáticas es esta, la segunda. Entonces, ¿y cómo se lee esto? Se lee A es el conjunto formado por los elementos X tales que cumplen la propiedad P de X. Así se lee esto que está aquí. Entonces tenemos el conjunto, se llama A, y los elementos son elementos X tales que cumplen la propiedad P de X. ¿Listo? Entonces, bueno, como ejemplo vamos a tomar los mismos conjuntos anteriores y los vamos a determinar por comprensión.
Recordemos cuáles eran estos conjuntos. El conjunto, el primero que nosotros tomamos era el conjunto A, que estaba formado por los elementos A, B, C y D, y lo habíamos determinado por extensión y era este. Ahora, este mismo conjunto lo vamos a determinar por comprensión. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar la propiedad que tienen todos estos elementos que están aquí. Entonces, ahí es donde juega un papel importante lo que estábamos mirando en un principio, donde yo estaba explicando algo fácil que usted, pues desde la escuela se lo van enseñando. Entonces, ¿qué propiedad cumplen todas estas letras? Y ahí es donde los estudiantes a veces le dan mal la respuesta. Entonces, a ratos yo qué les decía, hay estudiantes que dicen, ese es el conjunto de las letras del alfabeto. Entonces yo les decía, ahí sería incorrecto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿qué pasa? La M. La M es una letra del alfabeto y más sin embargo no pertenece a este conjunto. Entonces, por eso el conjunto debe de estar bien definido. Entonces, ¿cuál es la forma para definir muy bien este conjunto? O sea, que no haya lugar a dudas, esto a dualidades. Entonces, ¿cuál sería la forma correcta de determinar este conjunto por comprensión? Sería así. X tal que X es una de las... ¿Qué son estas? Son una de las primeras 4 letras del alfabeto. ¿Qué es la A? Es una de las primeras letras del alfabeto. ¿Qué es la B? Es una de las primeras 4 letras del alfabeto. ¿Qué es la C? Es una de las primeras 4 letras del alfabeto. ¿Qué es la D? Es una de las primeras 4 letras del alfabeto. O sea, todos los elementos que están aquí cumplen esta propiedad que es ser una de las primeras 4 letras del alfabeto. De esa manera, entonces, estaría bien determinado este conjunto por comprensión. Otro de los ejemplos que hicimos fue el conjunto de los múltiplos de 3. A ratos lo definimos por extensión y obtuvimos esto. Ahorita lo vamos a determinar por comprensión. ¿Cómo sería? Por comprensión me queda así. B igual a los X tales que. ¿Qué es cada uno de estos elementos? ¿Qué es? Un múltiplo de 3. Entonces me quedaría X tal que X es un, ¿qué son? Múltiplo de 3. Listo. Veamos otro ejemplo. Otro de los ejemplos que hicimos fue los números naturales. Lo habíamos llamado así, recuerden que los conjuntos numéricos van con esa lineecita atrás, n igual, y son el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, y dijimos puntos suspensivos, se va hasta el infinito, y entonces esos son los números naturales. Ahora, ¿cómo puedo determinar ese conjunto por comprensión? Entonces, por comprensión sería así, n igual a los x tal que x. ¿Qué son los elementos que están aquí? Cada uno de los elementos que están aquí cumplen la propiedad de ser números naturales. Entonces, x tal que x es, ¿qué es el 1? Un número natural. ¿Qué es el 2? Un número natural. Entonces me queda n igual a los x tal que x es un número natural. Bueno, le vamos a colocar la lineecita aquí. ¿Listo? Para los números naturales. Bueno, y por último teníamos este ejemplo, los números naturales múltiplos de 2. Ya lo habíamos determinado por extensión y habíamos dicho que son el 2, 4, 6, 8 y habíamos dicho que este es el conjunto que nosotros lo conocemos como los números pares. Ahora, ese mismo conjunto, ¿cómo lo determinamos? Por comprensión. Entonces sería así. ¿Qué es el 2? ¿Qué es el 2? Pero deben de estar todos. ¿Qué es el 2? ¿Qué es el 4? ¿Qué es el 6? ¿Qué es el 8? ¿Qué son? ¿Qué es cada uno de estos elementos? El 2 es un múltiplo de 2. ¿Qué es el 4? Un múltiplo del 2. Entonces, ¿cómo me quedaría? Bueno, ahora miren, des en cuenta otra cosita aquí. Este conjunto que está aquí, habíamos dicho que tiene dos propiedades. ¿Cuáles son? Una, ser un número natural y otra, ser un múltiplo del 2. Entonces, en este caso, ¿cómo lo podemos escribir por comprensión? Sería así. F igual a los X tal que. Entonces, aquí están las dos propiedades, miren. Aquí va la primera propiedad. ¿Qué es cada uno de esos elementos? Es un número natural. Y además es un múltiplo de 2. ¿Qué pasa si yo dejo de escribir esta partecita? Estaría mal definido o mal determinado el conjunto, porque si yo digo solamente así, yo digo f igual a los x tales que x es un múltiplo de 2 y lo dejo ahí, es un múltiplo de 2, ¿por qué está mal? Porque habrán elementos que pertenecen a este conjunto f que está aquí
y más sin embargo a este conjunto F que está acá no van a pertenecer. Por ejemplo, si yo digo múltiplos del 2, el menos 6 es un múltiplo del 2 y más sin embargo el menos 6 no está aquí. Entonces, por eso debe estar esta partecita de ser un número natural. Al ser un número natural ya estoy quitando los números negativos y también estoy quitando el 0. ¿Sí? Bueno. Este conjunto también lo podría determinar de la siguiente manera. Podría decir el conjunto F igual a los X que pertenecen a los naturales, tales que X es un múltiplo de 2. ¿Listo? Entonces esa sería otra opción. Es un múltiplo de 2. Esa sería otra opción y estaría también muy bien determinado por comprensión. Es decir, puedo escribir también de esa manera. ¿Listo? No se olviden, este conjunto que tenemos ahí tiene esas dos propiedades. Ser un número natural y además ser un múltiplo de 2. ¿Listo? Bueno, eso es todo sobre la determinación de conjunto.